Bueno, entonces en este primer video vamos a aprender lo que es la sintaxis de Java, su nomenclatura, palabras reservadas, métodos, las variables y la estructura básica. Entonces, primero tenemos que crear lo que es un proyecto. Para eso podemos ir a la pestaña File, New Project, o simplemente dar clic a esta carpeta que significa nuevo proyecto. Entonces el proyecto, la categoría que seleccionamos será Java y en este caso Java Application. Damos doble clic, damos un nombre, vamos a llamarlo Java Fundamentos. Es importante que estos nombres de proyectos empiecen siempre con mayúscula. Si la palabra está compuesta, también la segunda debería empezar en mayúscula, como en este caso. Si tiene activado este método de clase, simplemente lo desactivamos. Voy a llamarlo ya Fundamentos 1. Que ya tiene un proyecto con ese nombre, entonces ya me deja seguir y acá lo tenemos. Todo proyecto debe estar compuesto por una clase, que fue lo que desactivamos en el paso anterior. Entonces, para crear la clase principal, vamos aquí a los paquetes y vemos que no tenemos ninguno creado. Entonces vamos a crear una nueva clase, clic derecho sobre Default, le damos Java Class y vamos a llamarlo semana 1. Los nombres de las clases también deben empezar siempre en mayúscula. Y acá ya tenemos nuestra primera clase. Entonces ya con esto podemos trabajar a crear nuestras aplicaciones. Pero antes de crear una aplicación debemos trabajar lo que es las nomenclaturas y las variables, que es lo que realmente les da vida o le da vida a una aplicación. Entonces las palabras, las variables deben llevar un tipo, el tipo de variable a que pertenece, un nombre y un valor si es necesario. Entonces estas variables no pueden llevar como nombre las palabras reservadas del programa. Por ejemplo, yo no puedo llamar a una variable, por ejemplo, clash, porque clash es una palabra reservada por el programa. Entonces ninguna variable se puede llamar o puede contener como nombre una palabra reservada. Aquí tengo una lista de palabras reservadas, las cuales no podemos utilizar para darle nombre a una variable. Por ejemplo, observamos que acá tenemos la palabra reservada clash. Entonces vamos a llamar una variable que contenga un número. Entonces, como es un tipo numérico, la variable tiene que ser, vamos a dejarla en este caso, entera. Vamos a llamarla número 1 y como notan, las variables sí deben empezar en minúscula por la nomenclatura de Java. Y la siguiente palabra sí empieza en mayúscula. No es que si no colocamos estos nombres así nos va a quedar malo. No pasaría nada. Solo que por nomenclatura o por norma se recomienda hacerlo de esta forma. Que se llama número 1, va a ser igual a 30. Entonces acá ya tenemos nuestra primera variable. Entonces la variable está compuesta por el tipo, que en este caso es entero. Hay varios tipos como doble o flotante, o también tenemos long, pero en este caso vamos a trabajar con un entero. Si no tenemos la categoría, simplemente Java nos va a mostrar un error. Entonces siempre debemos tener el tipo. Ahora, no todas las variables tienen que inicializarse, por ejemplo. Podemos dejarlas simplemente declaradas, inicializar, porque podemos llamarlo más adelante, abajo en el código. Entonces en este caso podemos dejarla así, no hay ningún problema. Ahora, si quiero mostrar en pantalla este dato,
nosotros lo podemos hacer porque no tenemos un método main. Por ejemplo, vamos a correr el programa. Dice que no contenemos un método, el método main. El método main dice que carga de mostrar en pantalla nuestra aplicación. Entonces, el método main es muy fácil. Esa sería la estructura public static void main. Colocamos esos argumentos string y args y adentro debemos tener nuestra programación. Entonces, esto es lo que se conoce como una estructura básica. O sea, este código que vemos acá es lo que conocemos como la estructura básica de Java. Y dentro de este método es donde empezamos a hacer nuestra programación. En este caso, nuestra variable que es igual a 30. Igual, si corremos el programa, vemos que corre correctamente, pero no funciona, o sea, no nos está mostrando nada en pantalla. ¿Qué no nos está mostrando la variable? Cada vez que queramos mostrar algo en pantalla, entonces lo hacemos con el print, el system.out.println, y vamos a colocar nuestro valor es 2 puntos. Esto va entre comillas porque es una cadena de texto. Si corremos el programa, vemos que nos muestra nuestro valor es, así con el error ortográfico, nuestro valor es, y nos está mostrando todavía el contenido de la variable. Entonces, cuando queremos imprimir variables no lo podemos hacer dentro de las comillas porque quedaría como una cadena de texto. Lo que podemos hacer es concatenar. Para concatenar lo hacemos con el símbolo más. Y ahí enseguida vamos a colocar la variable que se llama número 1. Vamos a dar un espacio acá, entonces nos va a imprimir ya el contenido de la variable. Si corremos el programa, vemos que nos muestra ya que el valor es 30. Ahora, podemos ver que existen entonces varios tipos de variables según su contenido. Por ejemplo, tenemos las de tipo integrales como este entero, pero tienen más categorías. Por ejemplo, tenemos el byte, vamos a llamarlo número A. Entonces el byte va hasta 127. Por ejemplo, si le coloco como valor 300, nos va a mostrar un error porque estamos sobrepasando la capacidad. Entonces llega hasta 127, lo que es el byte, y también hasta menos 127 porque podemos dar valores negativos. Pero ya nos pasamos a 129. Vamos a ver que nos muestra el error. Vamos a ver otra vez acá hasta 127. Tenemos byte, luego sigue el short, para ver las capacidades vamos a ver la siguiente tabla. Pues acá las tenemos. Por ejemplo, tenemos el byte que va de menos 128 a 127, el short que va hasta 32.767. Entonces podemos probar 33.000 y vemos que ya nos muestra el error. Entonces acá tenemos el short, el entero, este sería su rango, el long, y ya tenemos acá estos otros dos, pero estos son ya de decimales o comas, que no sería de los integrales, o sea que los integrales serían estos primeros 4. Vamos a seguir con el ejemplo, con el ejercicio. Entonces tenemos el short, el int, vamos a quitar
esto aquí nos va a mostrar error porque voy a modificar acá número C y tenemos el long número D que tiene una capacidad bastante amplia. Listo. Y estos long se recomiendan siempre terminar con L, como nos muestra acá. La tabla de valores. En este ejemplo nos muestra que debemos terminar siempre con la palabra L al final y en mayúscula para que el programa no nos vaya a arrojar ningún error. Entonces acá ya tenemos los 4 tipos de datos integrales. También tenemos otro que son los de coma o los decimales, como el float, llamarlo número E, es igual, vamos a decirle 16. Entonces aquí queda como entero, pero cuando le colocamos ya punto 4 nos obliga a colocarle lo que es la F también de flotante. Esa F se debe colocar siempre y cuando tengamos ya un decimal. En este caso, si no tenemos decimal no hay necesidad, pero siempre se recomienda tener la F al final. También tenemos la capacidad del float, acá está, y el doble. Entonces sería el otro, número F, es igual, vamos a darle punto 15. Listo. Este double no debe tener ninguna letra al final, entonces así está bien. Se diferencia del float por esto. El float sí debe llevar la F, el double no. Entonces ya tenemos los flotantes y los integrales. También existe uno que es para contener cadenas de texto, como es el char. Vamos a llamarlo número G. Va a ser igual. Los char pueden contener un solo carácter, por ejemplo, la R. Pero debe ir el contenido en comillas simples, para que no nos muestre este error. Entonces siempre debe tener un solo carácter. Si le colocamos ya varios caracteres, nos va a mostrar el error. Entonces tenemos este tipo que es char. Y aquí tenemos los que son nuestras variables. Estas variables se llaman también primitivas. Son 8, nos quedaría haciendo falta una, que es la booleana, que puede contener como valor solamente las palabras reservadas, falso o true. Entonces el booleano solo puede contener esos dos datos. Y aquí ya tenemos lo que son las 8 variables tipo primitivas. Existe otro tipo de variable que es fundamental a la hora de programar y es el string, pero no se considera una variable primitiva, sino que este es un objeto. Entonces tenemos el string, vamos a llamarlo y va a ser igual, y el contenido de un string siempre tiene que ir entre comillas dobles. Entonces vamos a llamarlo acá hola mundo. Entonces este ya puede contener una cadena de texto, a diferencia del char que solo puede contener un carácter. Entonces tenemos el string, que no es considerado una variable primitiva, sino que es un objeto. Y ya podemos imprimir cualquiera de nuestras variables. Entonces podemos estar imprimiendo acá, digamos, vamos a imprimir número D. Nos faltó el más para concatenar. Entonces ya podemos imprimir. Corremos el programa y dice nuestro valor es
999, lo que nos muestra acá. Podemos seguir concatenando, por ejemplo, más número flotante, eso tiene que ir entre comillas, que es un texto, y vamos a concatenarle el flotante que tenemos, que en este caso es número E. Y así podemos seguir imprimiendo. Podemos utilizar más líneas de código. Por ejemplo, aquí vamos a imprimir la cadena de texto y vamos a colocarle acá número I, y nos falta acá el concatenar. Entonces vamos a notar que este va a quedar en otro renglón, la cadena de texto Hola Mundo, ya que el print line, el LN lo que hace es un salto de línea. Entonces si le quitamos el salto de línea a este, vamos a ver que todo esto va a quedar en un solo renglón. Listo. Entonces esta es la forma de hacer impresiones y de imprimir las variables en Java.